Esta historia se sitúa en el año 2035 en el que la tecnología había llegado al punto en el que habían podido crear un mundo nuevo llamado Knack, en la que se nos muestran a varios NPC que convivían entre sí, mientras se nos menciona cómo en aquel mundo cosas como la magia y las espadas podían reinarlo todo, por lo cual aquel mundo había llamado la atención de millones de personas en todo el mundo. Volviendo así en lo que parece ser el presente, en el que una persona gritaba del dolor y por consiguiente caía muerta frente a los suyos, para acto seguido mostrarse al culpable de tal acto y nuestro posible protagonista llamado, Dado Yun, un usuario de telequinesis y el número 13 del ranking en aquel mundo, el cual tras ser llamado enemigo del imperio, sería fuertemente atacado por todos en el lugar. Todo esto mientras que se nos muestra como el prota con clara tranquilidad hacia levitar varias espadas, con las cuales al cabo de unos pocos segundos masacraría a cada uno de estos. Aunque esto no era todo puesto que una gran cantidad de soldados había lanzado una lluvia de flechas de la cual el prota no tendría escapatoria, y por consiguiente verse como éste haciendo uso de su telequinesis las detenía una a una, dejando tal muestra de poder en shock a los soldados, quienes no tendrían tiempo de reaccionar tras ver cómo su ataque era devuelto, mientras que por otra parte se veía al prota acabar con sus propias manos a un sujeto, acto del cual al ser visto por los demás jugadores, se quejarían de la habilidad tan rota del protagonista, no teniendo de otra más que ver con terror hacia el cielo, en el que el prota había formado un tornado de distintos tipos de armas, las cuales con un simplemente movimiento de éste caerían en picada, arrasando de esta forma con sus enemigos, donde al cabo de unos segundos ahora verse a Dado Yun marcharse dejando atrás una pila de cadáveres, mientras que éste tras quitarse su capota preguntaba de dónde se encontraba lo que había ido a buscar, siendo interrumpido por un anciano que hacía parte de la iglesia, el cual juzgaba al prota por haber traído el caos a su mundo, por haber matado inocentes y a su vez silenciado las ciudades a su paso. A lo que el prota tras arrebatarle a este un amuleto de su pecho, le dejaría en claro que no tenía por qué culparle ya que todo era culpa del imperio y el gremio. Siendo este nuevamente interrumpido al sentir la presencia de más miembros del gremio, procediendo este en marcharse mientras que a su espalda aquel anciano con sus últimos alientos, le dejaba en claro al prota que Dios les haría pagar por todo el daño provocado, donde el prota tras dejar de lado esto, pondría su amuleto sobre una especie de altar, en el que una especie de puerta secreta le abriría dando paso hacia un sótano, en el que al prota tras adentrarse daría con la existencia de 3 artículos de aquel mundo, los cuales según él eran los primeros objetos míticos de Connect, dándose así un poco de introducción acerca de la historia de aquel mundo, en el que tras varios gremios reconocidos tras aliarse junto al imperio, habían destruido la mayor parte de aquel mundo con tal de dominarlo. Por lo que el prota se había preparado durante 6 meses para llegar primero que ellos, dejando en claro que entre los primeros 100 del ranking, él había sido el único jugador en hacer todo por su cuenta, procediendo de tal manera en marcharse de aquel lugar para no ser descubierto, deteniéndose al instante tras ver lo que a palabras de él parecía ser un cartucho del juego, donde tras tomarlo sentiría una fuerte presión en todo su cuerpo, preguntándose del cómo era posible que hubiera un error de conexión en ese justo momento. Y por ende volviendo de esta forma al mundo real, en el que se daría cuenta de una gran herida en su pecho, mencionando en su mente el hecho de que todo estaba yendo de maravilla, mientras que frente suyo se veía a varios sujetos vestidos de negro quienes le pedían al prota que muriese de una buena vez, mientras que el prota les llamaba locos por haber ido tan lejos por un juego. Todo esto mientras que se nos muestra un tipo el cual parecía estar hablando con el líder de aquella operación, volviendo con los suyos en unos segundos dándoles a estos la orden de acabar con el prota ya que el jefe tan solo quería su cabeza, siendo el protagonista sujetado mientras aquel sujeto le dejaba en claro que debió de haber jugado a su nivel, mostrándose así la expresión aterrada del protagonista quien pedía que se detuvieran, procediendo aquellos sujetos en taparle la cabeza rápidamente, mientras que a su vez le apuñalaban con aquel mismo cuchillo, donde al volver con el protagonista se ve como en su mente aún no se creía todo aquello, llamándolos bastardos locos por ir tan lejos por un juego, preguntándose a su vez si acaso aquella sería su muerte, para acto seguido ser interrumpido por una voz que le pedía el levantarse, despertando así al instante en otro lugar junto a otro cuerpo. Preguntándose algo confundido por lo que había acabado de pasar, ya que estaba seguro de haber muerto apuñalado, siendo interrumpido por una sirvienta quien le preguntaba si acaso se encontraba bien, procediendo por llamarlo como joven Raúl, donde él ya nombrado aún confundido vería que aquella criada era de nivel 3 llamada Ana,
procediendo en dirigir su mirada hacia una ventana del sistema frente suyo, la cual le daba a entender que su alma había sido instalada correctamente, además de ser el primer usuario en probar aquella beta de Knack, preguntándose el prota si es que aquel sistema le estaba tomando el pelo, puesto que era imposible que él estuviera dentro del mundo de Knack, mostrándose como al cabo de unos minutos el protagonista había aceptado por fin el hecho de haber entrado por completo a aquel juego, puesto que la sensación que estaba sintiendo en aquel entonces era completamente real, procediendo en explicar lo que conlleva tener una buena tasa de asimilación, la cual en pocas palabras podía variar la fuerza de un jugador dentro de aquel mundo, poniéndose a sí mismo como ejemplo puesto que él al ser un usuario con una asimilación de casi el 90%, era varias veces más fuerte que un jugador común con una tasa del 30%. Dejando en claro que había sido gracias a tal tasa que se había vuelto increíblemente fuerte, dejando esto de un poco de lado y centrándose en su presente, en el que tras el mensaje anterior se preguntaba si acaso era en verdad el único usuario real, procediendo así en abrir su ventana de estado, mientras se decía a sí mismo que los conocimientos de su vida pasada lo harían posicionarse en lo más alto nuevamente. Mostrándose como tras recibir la información de su vida actual, se daría cuenta que su padre era el conde Aston, el cual según la historia original era el primer al que debían de asesinar en el mundo de Connect, procediendo así en dársenos un poco de información acerca de esta familia, de la cual se mencionaba el hecho de que era una de las 5 familias más poderosas del reino de Reuben. Aunque a pesar de todo esto, en un futuro varias tragedias azotarían a esta renombrada familia, comenzando con la enfermedad del conde junto a la desaparición de su segundo hijo, además del hecho de que el hijo mayor sería mandado a una guerra, quedando tan solo el hijo menor el cual tras ascender al trono sería recibido con una rebelión, siendo cada uno de estos sucesos los que permitieron la entrada a los monstruos, los cuales por ende habían traído la desgracia y miseria a todo el país. Volviendo así con el prota quien tras notar que el hijo menor de aquella historia era él, sabría que aquella enorme ciudad sería destruida en pocos años, por lo que no se quedaría de brazos cruzados y haría lo que estuviera a su alcance para no perder su última oportunidad de vivir, reiterando que haría valer todas las dificultades que había pasado en su anterior vida, por lo que su único camino a seguir si es que en verdad quería sobrevivir, era volverse más fuerte. A lo que ya sabiendo que pronto su familia haría un torneo de la mayoría de edad, tendría que quedar entre los 4 primeros para poder recibir el privilegio de recibir educación de la Academia Real, ya que en aquel lugar estaba seguro de poder volverse más fuerte, empuñando de esta forma su espada mientras se juraba el proteger su vida con esta misma. Para una vez y dicho aquello caer al suelo, levantándose claramente agotado mientras observaba como en su ventana de estado, se aclaraba que Raúl era tan solo de nivel 5, pensando en que no estaba muy lejos del nivel de aquella criada, por lo que si quería ganar el torneo debía de ponerse a entrenar cuanto antes, transcurriendo de esta forma un mes completo en el cual por fin había llegado el día del torneo. Mostrándose al prota entre la multitud, preguntándose si acaso tendría que pelear con aquellos sujetos, volviendo en sí tras recordar su entrenamiento con el cual tenía como fin superar a cada uno de los presentes, mirando su nivel actual el cual era de 13 por lo que su físico no era del todo malo, sin contar con el hecho de que poseía un as bajo la manga, para una vez y dicho esto ser interrumpido por un ataque sorpresa. Ataque el cual tras evadir oiría como un sujeto se excusaba por aquel acto, a la vez que le preguntaba al prota si es que acaso el pequeño Raúl estaba dispuesto a participar en el torneo, para una vez y dicho esto ser reconocido por el prota como Dion, quien estaba en compañía de sus primos, donde el ya nombrado le diría al prota que creía que estaría lloriqueando en su habitación, recordando el prota que tal tipo en el pasado había acosado a Raúl en los entrenamientos de sparring, el cual al seguir las políticas de la familia de Raúl, se había convertido en el escenario perfecto para aquel sujeto el cual no recibiría ninguna reprimenda, siendo estos llamados por el protagonista como cabrones, que tan solo se apoyaban en la moral para acosar a los más débiles, mostrándose como aquel sujeto seguía amenazando al prota con romper cada uno de sus huesos, procediendo en marcharse del lugar no sin antes dejarle en claro el que abandonara el torneo. A lo que el protagonista tan solo lo miraría retirarse, pensando para sí mismo que aquel tipo era el favorito a ganar por todos, por lo que lo dejaría reír por ahora ya que tenía planes para más adelante, mostrándose como horas después un mayordomo le entregaría los resultados del primer día del torneo al jefe de la familia, el cual tras echar un ojo a aquellos resultados, preguntaría por el prota.
respondiendo aquel mayordomo con que éste se encontraba descansando, tras haber gastado todas sus energías en las preliminares, para una vez y dicho esto ordenarle retirarse a aquel mayordomo, a la vez que se daba a conocer quién era el líder de la familia y padre del prota, quien comenzaría a reír mencionando que después de todo el prota no había podido ignorar su sangre, mostrándose como Raúl estaba entre los finalistas. Algo que era toda una sorpresa ya que este era entre sus hijos el más débil, aunque independientemente de esto había visto los entrenamientos recientemente de aquel chico, en los que tras dudar 10 minutos se desmayaba pero aún así no se había rendido, mencionando también ya conocer los constantes abusos por parte de Dion y sus primos, aclarándole hecho de no haber intervenido para que su hijo no fuera tildado como un inútil. Por lo que ahora que lo veía levantarse por su cuenta no podía no sentirse orgulloso, considerando el tomar algo de tiempo para conversar con su hijo después de que terminaran las finales, y por consiguiente llegar el día de la final, en que se ve a la tribuna enojada por no haber acabado con el combate cuanto antes, preguntándose para sí mismo aquel sujeto el motivo por el cual el prota aún seguía en pie, procediendo en atacarlo de una forma más agresiva, lo cual era o bien repelido o esquivado por el prota, acabando esto con la paciencia de aquel sujeto quien le pedía a Raúl el caer de una buena vez, tomando de esta forma el prota algo de distancia mientras que a su alrededor se veía al público anonadado, preguntándose por cuántas veces el tercer hijo había conseguido levantar su espada, ya que esperaban que éste durará mucho menos. Mostrándose como aquel sujeto dejándose llevar por su ira, atacaría nuevamente al prota mientras le preguntaba si acaso no sentía vergüenzas por dejar mal a su propia familia, siéndolo ya dicho ignorado por el prota quien tras detener el golpe se pondría en guardia, mientras que aquel otro tipo lo abucheaban por no acabar con el tercer hijo rápidamente, mencionándole que era un desperdicio el que no supiera sacar provecho de su tamaño. Enojando todo esto aún más a aquel tipo quien se propondría acabar con aquello de una buena vez, sorprendiendo a los espectadores al ver que usaría una espada de maná, donde al volver con la batalla se vería a este dirigirse en contra del prota a gran velocidad, mientras se preguntaba del por qué el tercer hijo no hacía nada para esquivar, mostrándose como al momento de impactar se había provocado una gigantesca explosión, preocupando a todos los presentes en el lugar. Quienes verían cómo tras disiparse el polvo el juez daba por terminado el combate, señalando al prota como el claro ganador lo cual provocó la euforia y sorpresa de los espectadores, mientras que en Ma Arena se batalla aquel sujeto mencionaba no poder aceptar que el prota ganase, señalando que si no hubiera detenido su ataque él habría sido el ganador, donde el juez tras decirle idiota le pediría que viera su cuello. Notando un leve corte y preguntándose en qué momento había ocurrido, logrando recordar cómo antes de dar su golpe final, el protagonista ya había visto a través de él por lo que si hubiera seguido, era muy posible que su cabeza no siguiera junto a su cuerpo, cayendo así con claro temor al suelo mientras veía cómo Raúl se acercaba a mencionando que sería ejecutado por ofender al conde. Para actuar seguido llegarse la noche en la que se ve al prota ir a su habitación, para una vez y estar solo en esta festejar por haber ganado su combate, revisando a su vez su ventana de estado en la que se decía haber subido un nivel, dando una leve sonrisa el prota puesto que la razón por la que había durado tanto peleando, era para poder sacar la máxima experiencia posible de aquel tipo que era algo fuerte. Por lo que aquel método a pesar de brindarle más experiencia también podría ser su perdición, ya que si moría no podría resucitar, volviendo a ver su ventana de estado en la que se daba a conocer que el protagonista, gracias a su rápido crecimiento había conseguido 5 habilidades únicas, siendo una de estas nuevamente la de la telequinesis, sabiendo así que esto le facilitaría las cosas en un futuro. Además sé que según como subiera de nivel así mismo lo harían sus demás habilidades. Procediendo en mencionar el hecho de usar una habilidad para los demás combates del torneo, mostrándose como al día siguiente había ganado nuevamente, y así una y otra vez, anonadando los espectadores quienes se decían si es que acaso podía existir alguien con tanta suerte, preguntándose por el tipo de estrategia que ha estado utilizando, siendo cada una de estas palabras oídas por el prota, quien confirmaba para sí mismo el hecho de que aquellos ciudadanos no sabían nada acerca de las habilidades de los jugadores. Mostrándose ahora a en su casa, mencionando el hecho de que tendría que mantener sus habilidades telequinéticas escondidas, o al menos hasta que los jugadores llegaran a aquel mundo, siendo interrumpido por aquel mayordomo quien le preguntaba por su estado, respondiendo con que había sido curado por los sacerdotes y curanderos por lo que estaba bien. Donde aquel tipo insistiría con tener cuidado,
puesto que habían algunas heridas que no podían sanar fácilmente, sintiéndose un poco incómodo y optando por cambiar de tema, preguntando a aquel mayordomo por el favor que le había pedido previamente, entregándole así una hoja con la que ahora el prota le aseguraría el ganar el primer puesto, procediendo así en marcharse aquel tipo quien una vez si fuera, halagaba la confianza mostrada por el prota, a pesar de que su último rival sería Dion. Alguien considerado un monstruo por sus métodos brutales. A lo que volviendo con el protagonista, se ve ver con una sonrisa aquella hoja de papel, puesto que con esta y su siguiente batalla estaba completamente seguro de poder generar bastante dinero, con el cual podría posicionarse en su propia familia, quedándole como último paso el ganar su última batalla en la que se aseguraría de destruir a Dion. Dando de esta forma inicio con la final del torneo, en la que en todo el estadio se podía oír el nombre de Dion y los abucheos contra el prota, quienes le pedían al prota que por fin hiciera uso de su habilidad para ganar y no de su suerte, siendo esto mismo juzgado por Dion quien le dejaba en claro que le haría arrepentirse de no haberle hecho caso, ridiculizándolo con cortarle sus miembros y arrastrarlo por toda la arena, lo cual en palabras suyas era un espectáculo digno de contemplar. Teniendo que ser interrumpido por el prota quien demostraba sueño ante aquellas palabras, preguntándole si acaso ya había acabado de estirar la boca, enojando así a Dion quien desprendería una fuerte aura de maná a su alrededor, lo cual a ojos del protagonista quien tras ver las estadísticas de dicho tipo, sabría que lo que estaba viendo ante sus ojos era todo el poder al que podía aspirar. Teniendo que ser sacado de sus pensamientos por mismo quien enojado procedería a dar inicio con el combate, notando como en un estallido de velocidad el prota ya estaba arriba suyo asestando un fuerte golpe, sorprendiendo a los espectadores ya que no pensaban tal acción del tercer hijo, donde volviendo a la batalla se vería retroceder a un enojado Dion, continuando así con la batalla en la que el prota destacaba la falta de fuerza, agilidad y técnica en llegando un momento en el que el prota haría tropezar a con su pierna haciéndolo comer tierra, preguntándose el prota del cómo un sujeto como él había podido intimidar a Raúl, mostrándose como ahora claramente enojado juraba el matar al protagonista, pensando el protagonista con que a pesar de que tenía un fuerte maná tan solo sabía usar la espada de maná, por lo que aquello no sería suficiente para derrotarle. Mostrándose como en las tribunas los ciudadanos estaban con expresiones entre asombro y preocupación, donde al volver con la batalla se ve como el protagonista había logrado tirar la espada de Dion, mientras que retomaba su postura y le decía a el hecho de que ahora que lo veía mejor, él era realmente patético, provocando esto la furia de aquel nuevamente, quien tras abalanzarse contra el prota completamente desarmado, caería al suelo por el mismo truco de hace unos momentos, continuando así el prota con sus burlas a quien al no poder tolerarla sería nuevamente golpeado por Raúl ante la mirada incrédula de los espectadores, y terminando aquel torneo con el protagonista como claro ganador, mientras era apoyado por algunos pocos quienes habían confiado en él desde el inicio, donde el protagonista al no poder soportar más caería al suelo de rodillas por el cansancio, viendo desde el suelo una ventana emergente, en la que se le daba a conocer al prota que debido a que había completado la misión del torneo, ahora ya podía ingresar a la academia, siendo todo esto observado por su padre quien aún no creía el rápido crecimiento de puesto que no era normal que jugara con Dion de tal manera, halagando la increíble comprensión que tenía el prota sobre el esgrima. Terminando por ser visto por Raúl quien le haría señales preguntando si acaso ya estaba listo para entrar a la academia. Y por ende llegando así la noche en la que se ve nuevamente al conde, mencionarle al prota que la academia no permitiría su entrada, pregunta así el prota los motivos, dándole a conocer el conde con que desde su punto de vista el prota aún tenía que permanecer a su lado, reprochándole el hecho de haberse derrumbado tras haber ganado el combate. A lo cual el prota refutaría con que el motivo por el que se unía a la academia era para cubrir aquella debilidad, por lo cual no permitiría que lo detuviera, mostrándose como aquellas palabras llenas de determinación habían sorprendido a su padre, quien le dejaría en claro que si quería desafiar su voluntad tendría que derrotarlo primero, viendo así el prota en su padre la figura imponente de un enorme oso, mientras que le dejaba en claro que no lo consideraría un hijo para ser justos. Mostrándose a continuación cómo pasaría alrededor de un mes, en el que se ve al prota ir en un carruaje mientras pensaba en aquel día en el que había sido detenido por su padre, por lo cual él había aceptado el desafío al empuñar su espada, entablando lo que parecía ser una batalla con su padre el cual se le veía claramente inconforme, por lo que le pondría fin a con un único movimiento con el cual el prota recordaba haber sido noqueado enseguida.
Dejando esto un poco de lado al pensar que cuando los jugadores llegarán a ese mundo, el conde probablemente ya estaría muerto, por lo que él se encargaría de que aquello no pasará, siendo esta misma la razón por la que éste ahora estaba por fin saliendo del castillo, mostrándose como el padre de éste se encontraba filosofando acerca de su hijo, pensando en el último enfrentamiento que habían tenido, en el cual éste seguía ganando contra él. Donde al ver que su hijo seguía oponiéndose a él sin rendirse, provocaría una gran alegría en éste al ver que era portador del orgullo de su familia, prosiguiendo así por mostrarse como el prota y su padre darían inicio nuevamente al último choque de espadas, en el cual Raúl sorprendería a este con un ataque sorpresa provocándole un corte en su mejilla, pensando el prota para sí mismo el hecho de que ni siquiera su telequinesis podía hacerle un verdadero corte, y siendo interrumpido por su padre, quien le dejaría en claro que ya era hora de que saliese de sus brazos, permitiéndole al prota el conocer el mundo exterior, a lo que al volver a la actualidad se ve a estos acampar en el bosque, preguntando el prota por cuánto tiempo tardarían en llegar a su destino, obteniendo como respuesta el que tardarían 5 días, por lo que el prota pensaría en que aquel lapso le serviría para que entrenaran, ya que además de él también habían 3 guerreros sobresalientes, mientras que los demás, si bien no lo eran, podrían tener el talento de un rango B, siendo interrumpido por un soldado quien le señalaba el hecho de que podían partir en aquel instante, aprovechando el momento para preguntar si en verdad llevaría a tantas personas a aquel lugar, a lo que el prota le dejaría en claro que tendría que esperar para verlo, mostrándose como el destino del prota no era otro más que la ciudad de Mira, en la cual él se adueñaría de los incontables objetos y riquezas antes que los demás jugadores, sin contar con el hecho de que también podría obtener una gran cantidad de materiales valiosos, aunque esto último conllevaba adentrarse en un bosque repleto de monstruos desconocidos, siendo este el perfecto lugar para subir de nivel a su arsenal de caballeros, volviendo así a la actualidad en la que vería una ventana con el anuncio de una nueva misión, la cual le daba como recompensa el desbloquear nuevas características suyas, mostrándose como ahora en su carruaje era avisado por uno de sus soldados, el hecho de que el alcalde de la ciudad quería reunirse con el prota, lo cual fue aceptado por mientras que se observa a junto a otras personas hablar de Raúl, mencionando que aquel chico no solo era el hijo menor, sino que también era una persona extremadamente débil, por lo que no sería problemas para ellos aprovecharse de él, optando así por dejarlo pasar juntos a su batallón de guardias, donde una vez si el prota entrara a su oficina lo saludaría con clara hipocresía, la cual fue rápidamente notada por el protagonista a la vez que se procedía a tomar asiento. Yendo el prota directo al grano tras mencionar que se encontraba allí porque había oído de un lugar perfecto para entrenar, pidiéndole así permiso para entrar al bosque maldito, petición la cual sería inmediatamente negada puesto que aquel sitio era un lugar extremadamente peligroso, y más si se trataba de una persona tan débil como él, siendo esto algo que decepcionó un poco al prota, quien no tendría de otra y teniendo así que sobornarle con dinero, razón por la cual recibiría de inmediato aquel permiso, al igual que algunos halagos por parte de aquel alcalde, mientras que por otra parte el protagonista se limitaba a pensar en las múltiples recompensas que obtendría a través de la casa, todo esto con el fin de obtener el puesto más alto en aquel mundo de Knack, y transcurriendo de esta forma el día y llegando la noche en la que se ve al prota junto a sus guardias. Mencionando último que aquella ciudad estaba actualmente algo deshabitada, todo esto debido a que actualmente él era el único en aquella beta, el hecho al cual trataría de sacarle la mayor parte de beneficio al apoderarse de múltiples parcelas, con el fin de que una vez y los jugadores llegarán el poder volverse aún más millonario, sin contar con el hecho de que cuando explotase la guerra la ciudad de Mira sería la única bendecida por los dioses, lo cual la volvió un excelente refugio para el dinero y jugadores. Aunque a pesar de todo esto no debía de confiarse, ya que los llamados hijos de los grandes gremios en su vida pasada nadie les era rival en cuanto a sus músculos financieros, por lo que esta nueva oportunidad sí o sí tendría que derrotarlos, para acto seguido mostrarse a un caballero, preguntarle al prota si acaso debía firmar, respondiendo con claro enojo con que no siguiera haciéndole perder tiempo y firmara de una vez. Mostrándose como a los pocos segundos de haber firmado, una chica les aclaraba que eran el primer grupo creado con un total de 51 personas incluyendo al prota, pensando para sí mismo que ahora que eran el primer gremio en aquel mundo, sus caballeros recibirían la asistencia al igual que los jugadores, por lo que no podía esperar a ver sus reacciones, cambiando así de escena en la que ahora se ve al prota en busca de libros con habilidades, explicando cómo estos con tan solo leerlos se podrían obtener distintas habilidades, todo esto dependiendo del rango del libro obtenido,
dejándole en claro a aquella chica con que aquel establecimiento tan solo tenían libros hasta el rango C, donde el máximo rango estaba seleccionado exclusivamente para sus clientes VIP, a lo que el prota tras oír esto recibiría como información el que habían dos formas de ser cliente VIP, donde la última de ellas era la más cara, por lo que le aconsejaba el hacer misiones, terminando por ser interrumpida por el prota, quien le pedía el precio total, obteniendo como respuesta un precio sumamente alto, para acto seguido ser tal precio pagado al instante por el prota, sorprendiendo a aquella chica a la vez que la alegraba y le preguntaba al prota por la clase de libro que quería ver, respondiendo el prota con que leería todos los tipos de libros. Donde momentos después se ve a los guardias de este cargar con una montaña de ellos, reprochando estos el hecho de que con tal cantidad de dinero gastado pudo haber comprado una armadura, refutando a esto el protagonista con que después del día de mañana los abrían, pidiéndoles así que esperasen, dejándose ver cómo ahora al prota en su habitación se preguntaba si acaso eran demasiados, puesto que los jugadores como él tenían un límite de habilidades, optando por abrir su ventana de estado y recordando cómo el mismo día que había llegado a ese mundo, había visto que en su ventana de estado habían dos objetos desconocidos, de los cuales recientemente uno había sido desbloqueado, siendo este un libro de habilidades, el cual a pesar de ser de rango desconocido tenían la habilidad de absorber otras habilidades de otros libros, siendo esto lo que el protagonista estaba intentando hacer. En aquel instante, registrando de manera exitosa el primer de ellos, mirando con algo de decepción la enorme pila de libros faltantes, para al cabo de los segundos ver cómo cada uno de ellos comenzaban a levitar, comenzando a ser absorbidas cada una de sus habilidades por aquel libro del prota, notándose como una vez y haber terminado las estadísticas de aquel objeto habían subido a rango raro, además de que aquel libro también portaba una habilidad capaz de robar las habilidades del enemigo. Algo que ante palabras del protagonista era una completa trampa. Preguntándose el prota si es que acaso aquel libro no era el mismo objeto mítico que vio al final de su vida, idea la cual no era tan descabellada puesto que también tenía su habilidad de telequinesis, además de un extraño objeto no identificado en su inventario. Pasando así las horas y llegando un nuevo día en el que se ve a los integrantes del gremio ver incrédulo su ventana de estado, mientras que por otra parte se ve al prota claramente cansado por no haber dormido en toda la noche. Oyendo como aquel mayordomo señalaba el haber explicado las cosas según sus órdenes, presentándose de esta manera aquel sujeto quien era conocido como Bernard, alguien que en su infancia tras ser salvado por el mayordomo mayor, se había vuelto un destacable mayordomo muy competente, mostrándose como a continuación aprendía de un libro una habilidad de viento, con la cual el prota se decía en su cabeza el no haberse equivocado al elegirlo, dando así las gracias, mientras sus habilidades eran vistas por el prota, quien dejaría en claro que aquel sujeto sería de utilidad en el futuro, saliendo de sus pensamientos al ordenarle a Bernard el que hiciera los preparativos para su salida, ya que se adentrarían en el bosque perdido en el que a cabo de unos minutos se vería combatir al protagonista contra un enorme troll, mencionando con una voz confiada que era realmente lento, terminando por acabar con aquel monstruo de un solo golpe en el rostro, mientras le pedía a los demás que ya era momento de que salieran, para acto seguido dejarse ver como el prota en cuestión de milésimas había sido completamente rodeado, así el que parecía ser el jefe de aquella tribu ordenar atacar todos juntos al prota, dando de esta forma inicio a la que sería una brutal batalla. A lo que cambiando de tema se nos explicaría más a fondo acerca del bosque maldito y la ciudad de Mira, siendo este último el lugar en el que podían revivir los jugadores, mientras que el bosque maldito era todo lo contrario, permitiendo a las hordas de monstruos recomponerse, sin contar con el hecho de que si una residente robaba algo del bosque, las leyes de los dioses no lo permitirían, borrando instantáneamente cualquier recompensa. Aunque esto último afortunadamente no aplicaba en los jugadores como lo eran ellos, por lo que podrían fácilmente sacar el botín de aquel lugar, volviendo de esta forma a la actualidad en la que se ve al prota proseguir con la batalla, mientras que el jefe Troul se preguntaba incrédulo por lo que en verdad era el prota, donde último tras hacer levitar las armas de los orcos muertos, procedería en despedazar por completo a su jefe en cuestión de segundos, mientras que tanto él como su subordinado de forma épica decían, telequinesis. Señalando último con que aquella habilidad era realmente envidiable y poderosa, procediendo en mencionar con aburrimiento el hecho de que ellos solo tenían que despellejar los cadáveres, mostrándose al prota recolectar la sangre de estos mientras les dejaba en claro a sus subordinados, el que si estos leían los libros de habilidades definitivamente se volverían aún más fuertes, dudando de esto último uno de sus subordinados,
quien tras hacer una breve prueba al matar a un Troll, aceptaría esta vez las palabras del protagonista al querer que entrenarán de esa forma, decidiéndose en ver la ventana del chat en la que con una expresión completamente de terror, alertaba al protagonista de los últimos mensajes enviados, siendo esto ya visto por el prota quien tenían aquella misma expresión, trasladándonos así hacia un callejón en el que se ve a uno de los hombres de Raúl ser apuntado con una espada. Mientras que el culpable de tal acción mencionaba el hecho de no tolerar a la gente de Aston, enterrando de esta forma su espada en aquel tipo, mientras que no muy lejos de ahí otro sujeto apuñalaba a alguien más con su espada, todo esto ante la mirada de un herido guardia del prota quien no entendía la situación, siendo su cabeza rebanada en cuestión de segundos, mientras que el culpable de aquella se hartaba al decir que todo aquello eran sus culpas. Presentándose así a estos tres sujetos como el primer conde, junto a su hermano el segundo y tercer conde de Randall, quienes oirían como el último soldado les dejaba en claro que aquello no sería perdonado por el prota, siendo aquellas sus últimas palabras antes de ser degollado por el primer conde, quien con una expresión completamente psicópata le pedía al prota su pronta llegada, puesto que también tenían asuntos que atender con este. Aclarando aquel tipo con que a pesar de que lo matase, él podría revivir una y otra vez por lo cual no había problema, optando como última opción el mentir acerca de los asesinatos en aquel lugar, mencionando que todo había sido una pelea interna entre ellos mismos, por lo que cuando llegara el prota se encargaría de pisotear por completo su nombre, para una vez y dicho esto la cabeza del primer conde de Randall estallar en pedazos. Todo esto ante la mirada incrédula de sus demás hermanos, quienes tras ver a sus espaldas verían a Raúl quien dictaba sentencia sobre ellos, no solo por haberse metido con sus subordinados sino también por tocar el nombre Aston, alegando el segundo conde si es que acaso estaba loco por enfrentar la sangre Randall, preguntándose el tercer conde del cómo es que el prota había podido pasar a través de sus soldados. Notando al instante cómo estos habían sido inmovilizados por los soldados del prota, además de que estos ya habían tomado el control de todo el lugar para evitar testigos, agradeciendo por su trabajo mientras recuperaba los cuerpos de sus guardias con la telequinesis, pidiendo el que los llevaran al templo mientras él se encargaba de limpiar la basura. Procediéndose a contar un poco sobre la historia de la familia Randall, en la cual el líder de la familia tras haber ascendido al rango de maestro de la espada, había generado varias estrategias para fortalecer y expandir su influencia por el mundo, siendo su principal oponente la familia del protagonista, con la cual en el futuro desencadenaría varias batallas a lo largo de todo el reino, siendo la mayoría de estos encuentros provocados por la familia Randall al igual que la actual escena, en la que el segundo conde de la familia se preguntaba por lo que sus ojos acababa de ver, para acto seguido observarse como el prota le cortaba la garganta a aquel soldado. Mientras los demás veían con algo de temor aquella escena, no aguantando más el enojo el tercer conde de Randall quien se abalanzaría con su mazo contra el prota, donde el ya nombrado sin perder tiempo de un rápido corte había dividido en dos el cuerpo de aquel sujeto, generando el enfado del último de ellos, quien les preguntaría a los soldados de su familia si acaso no harían nada a pesar de saber que los enemigos aún tenían envainadas sus espadas. Mirando estos hacia a su jefe quien tras una palabra le ordenaría el atacar al protagonista, así los soldados restantes de la familia Randall apuntando sus espadas contra el prota, quien tras ver que el nivel tanto del líder como de los demás guardias sabría que no podría ganar tan fácilmente por medios normales. Mostrándose como aquellos sujetos presumían el hecho de no haber intervenido antes debido a que el prota aún era un niño, siendo estos interrumpidos por este mismo, quien de un veloz movimiento acabaría con la vida de uno de estos, para acto seguido el prota ejecutar una nueva habilidad con la cual limitaría el campo de visión en el lugar, terminando por ejecutar así a uno más de estos, teniendo que ser frenado por una estocada del aparente líder, la cual haría retroceder al protagonista unos cuantos metros, mientras éste le preguntaba si se encontraba bien a uno de los suyos, y pensaba para sí mismo el hecho de que aquel chico a pesar de haber sido llamado un completo inútil, había acabado con dos soldados de élite en cuestión de segundos, por lo cual optaría en tomarse las cosas en serio puesto que los rumores de esta no eran del todo ciertos. Siendo esto notado por el protagonista quien de igual forma se podría en guardia, siendo tal acción halagada por aquel otro tipo, quien le daba a entender que aunque les hiciera daño siempre se recuperarían, por lo cual no podría ganar contra ellos por su propia cuenta, siendo esto rápidamente negado por el prota, puesto que tras ver a uno de sus soldados temblar, se había dado cuenta de que ninguno de ellos a excepción de él podrían soportar el miedo de la muerte. Siendo tal comprensión del campo de batalla algo que asustaría a aquel tipo,
quien le ordenaría a su subordinado el cuidarle la espalda en la batalla, abalanzándose en ambos contra el protagonista quien ya los estaría esperando, y comenzando así una feroz batalla, en la que el protagonista estaba recibiendo pequeños cortes por todo su cuerpo, viendo aquel otro soldado una pequeña posibilidad de acertar el golpe final, tratando a su vez de ser detenido por su líder, y por ende siendo demasiado tarde ya que el protagonista lo había partido a la mitad, donde aquel otro tipo tras ver que ahora solo quedaba él, utilizaría su habilidad de la familia Randall con la cual estaría poniendo al prota en apuros, quien a pesar de ya estar usando su habilidad de telequinesis aún le costaba seguir con el ritmo, pero aún así no teniendo de otra más que seguir en pie. Siendo esto último algo que estaba desconcertando a aquel sujeto, quien se decía a sí mismo del cómo aquel chico podía seguir en pie con esos ojos arrogantes, aun cuando estaba dando todo de sí, siendo sacado de sus pensamientos tras oír cómo el protagonista mencionaba haber llegado al 100%, para acto seguido de un fuerte corte vertical deshacerse de las espadas de este, mientras se nos muestra cómo el sistema había completado el análisis de la habilidad del rival, copiándola y estando a punto de replicar el mismo número de ataques. Notando aquel tipo cómo sus armas a lo lejos llegaban a las manos del prota y seguido de esto, este mencionaba activar, viendo aquel tipo con una expresión anonadada del cómo ahora estaba siendo atacado por su misma habilidad, preguntando al protagonista por quién era en realidad, y si acaso alguien los había traicionado al enseñarle la habilidad de los Randall a un Aston, recibiendo como respuesta por parte del prota con que este mismo había sido el encargado de enseñársela, desconcertándolo a su vez que era apuñalado por el prota, quien se decía a sí mismo en su mente que aquello había sido realmente difícil, puesto que la habilidad de copiar requería que éste fijara toda su atención en su rival, siendo esta la razón por la cual no había siquiera parpadeado una vez en toda la batalla. Terminando este por ser interrumpido por el último hijo de los Randall, quien con temor preguntaba por la verdadera identidad del prota, dirigiendo así el ya nombrado su atención en este a la vez que le ordenaba a sus soldados el asesinarlos cada vez que revivieran, durante una hora, procediendo estos en acatar aquellas órdenes al instante, mientras que el prota se decía en su mente el hecho de que aquel mundo no era un juego, sino que para él era su realidad y su única oportunidad de hacer las cosas bien para no tener aquel mismo final. Aun si todo esto significará tener que caminar a través de un mar de sangre, mostrándose así como el alcalde había presenciado todo lo anterior, preguntándose del por qué sus planes no habían salido a su manera, y en lugar de eso aquel chico había logrado derrotar a 15 caballeros por su cuenta, terminando este por ser detectado por el protagonista tratando a su vez de esconderse, mientras que en su mente se preguntaba del por qué el tercer hijo de Aston no era un simple chico guapo y rico, donde al volver con el prota y sus soldados se les vería a estos marcharse, mientras que aquel alcalde se preguntaba si acaso aquel chico ya había descubierto sus planes, pensado que si este fuera el caso o no, la mejor opción para él sería acercarse más a la familia Aston, trasladándonos de escena en la que ahora se ve al prota ver sus recompensas por haber ganado a la familia Randall, siendo una de estas una gran cantidad de oro como también un bolsillo mágico de almacenamiento. Además de haber obtenido el conjunto de armas de aquel soldado, aunque esto no era lo más importante, puesto que también había sido recompensado con un sorteo para una habilidad rango B, de la cual esperaba que no fuera una estafa como el libro que obtuvo por ganar el torneo, procediendo así en rezar y romper aquel ticket, para a los pocos segundos observar con un rostro incrédulo cómo había obtenido una habilidad de lanza rango B. Lo cual le venía de perlas puesto que el manejo de la lanza sería fundamental en su siguiente paso, procediendo así en dirigirse al bosque maldito, en el que se le ve acabar con un enorme troul con una simple estocada alcanzando a su vez varios logros, de los cuales sus soldados los halagarían por ser alguien tan joven y con un enorme talento, para acto seguido el prota hacer uso de su telequinesis y con unas rocas destrozar varios árboles. Aunque aquello no sería todo, ya que el prota haciendo uso de otra habilidad haría un fuerte corte a una roca, partiéndose a su vez el suelo mientras sus soldados expresaban sorpresa ante tal muestra de poder, tomando la palabra uno de estos mencionando que ya era momento de descansar, teniendo que ser corregido por aquel otro soldado quien le pedía mantener la boca cerrada, siendo interrumpidos por el prota quien dejaba en claro el hecho de que no descansaría. Mientras que por otra parte se encargaría de hacerle saber a su familia su progreso más tarde, notándose en el rostro de una sensación de satisfacción al haber subido varios niveles aquella noche, saliendo de sus pensamientos al pedirle a sus dos guardias que estuvieran atentos para el siguiente round,
a lo que cambiando de escena se nos mostraría un nuevo personaje llamado Nakia cuya profesión era la de una alquimista, quien mencionaba que sus pociones estaban siendo muy populares últimamente, preguntándose si acaso esto se debía a los materiales que la gente de Aston le habían comenzado a traer, pensando para sí misma el hecho de que debido a que aquellos materiales les eran difíciles de conseguir, ahora con la ayuda de la familia Aston podía hacer pociones cada día, sin contar con el hecho de que el prota todas las mañanas se pasaba por el lugar a saludarla, preguntándole su estado como también lo que ésta podía necesitar. Mostrándose ahora está como en su cabeza decía que debido a todo aquello le había tomado aprecio al prota, además de que también se le hacía bastante guapo, terminando por volver en sí puesto que el prota no solo era un noble, sino que también era menor a esta por la mínima cantidad de 8 años, terminando así por llegar finalmente a su casa en la que al abrir la puerta, se toparía con la sorpresa de que su hermano no estaba por ningún lado, percatándose en su lugar de una nota en la cama, en la cual se le pedía completo silencio y espera a nuevas instrucciones si quería verle con vida. Cayendo está en desesperación tras leerla y no poder hacer realmente nada, dejándose ver cómo está a los pocos segundos había salido a toda prisa a buscar a su hermano, pensando en que a pesar de que habían aumentado los casos de desaparecidos en la ciudad, los guardias y el ayuntamiento no estaban actuando realmente, yendo a su cabeza múltiples pensamientos sobre el cómo actuar en aquella situación, siendo cada uno de estos imposible para ella, por lo que como última solución llegaría a la cabeza de esta las palabras del prota, diciéndose a sí misma que la única forma de volver a ver a su hermano aún con vida era yendo al lugar donde se alojaba el prota, mostrándose como el ya nombrado gracias al sistema ya estaba al tanto de la situación de Nakia, por lo que al ya estar preparado había mandado a sus soldados a monitorear y controlar toda la zona, procediendo en abrir un apartado nuevo en el sistema de Knack, en el cual nos daría a saber que en su anterior vida había creado un café, en el cual él había recopilado todo su conocimiento como jugador para venderla a los demás jugadores, por lo que el hecho de que tal lugar y información existieran aún, era ciertamente mejor que sus recuerdos impresos ya que con aquello podría formar varias estrategias, a lo que sería interrumpido por un guardia quien le anunciaba la llegada de Nakia, mientras que con un sonrojo le pedía el que pasara, preguntándose si acaso esta vez sí podría cambiar su historia, procediéndose en contarse como a esta en la vida pasada del prota se le conocía como la bruja sanguinaria o la destructora de tabúes, apodos que muy a menudo eran mencionados con temor por todos en Knack, puesto que ésta no había dudado en experimentar y sacrificar humanos con tal de derrumbar el imperio, lastimando inclusive a personas inocentes por el bien de su venganza, a lo que nuevamente en el presente el prota se diría que extrañamente, ahora tan solo podía ver en ella una niña que se aferraba a él mientras derramaba sus lágrimas, procediendo así en calmarla y asegurarle que le ayudaría con cualquier cosa, procediendo en contarle cómo tras llegar un poco tarde a su casa, no había encontrado por ninguna parte a su hermano menor, tan solo encontrando una nota en la que le decían el haber secuestrado a Para una vez y dicho esto el prota tomarle de la mano y dejarle en claro que podría adivinar algunos sitios, lo cual al ser oído por le rogaría el encontrarlo, a lo cual el prota se limitaría en hacerle saber cualquier noticia sobre su hermano, pidiéndole que por el momento se mantuviera junto a su mayordomo Bernard, mostrándose como a los pocos minutos el prota se encontraba saliendo de la ciudad junto a sus soldados, mientras que uno de estos le hacía entrega al prota de la lista de todos los delincuentes de Mira, por lo cual el prota se diría el hecho de no poder permitirse el fracaso en aquella misión, procediendo así de tal manera en partir del lugar, mientras se veía como en un arbusto eran observados por dos sujetos misteriosos, mientras que cambiando de escena se vería entre el bosque escondidos a los soldados del prota, quienes decían haber descubierto el lugar donde los bandidos se escondían. Procediendo así en poner en marcha la operación, en la que el líder del escuadrón con una habilidad de visión lograría detectar círculos mágicos y magia ilusoria, informando inmediatamente al prota quien le diría que estaría en el lugar en 5 minutos, pensando para sí mismo aquel guardia que hace un mes atrás. El joven Raúl era conocido por todo el mundo como entre los 3 hijos del conde el más inútil y débil, por lo cual al momento de asignarle escoltas realmente nadie quería tal trabajo. Por lo que luego de eso el prota había comenzado a ir más regularmente al campo de entrenamiento, en el que de forma individual hablaría con cada uno de sus caballeros, llegando por fin el turno de en la cual el prota le había dejado en claro que lo ayudaría a superarse, procediendo poco a poco a enseñarle la técnica de la espada como también señalar sus problemas, notándose claramente un poco incrédulo a esto puesto que el tercer hijo no era alguien realmente experimentado.
Pero aún así optando por darle una oportunidad a dichas enseñanzas y notando una clara diferencia abrumadora, recordando cómo en aquel entonces el prota también había reconocido sus habilidades con el arco, siendo así como volveríamos en la actualidad en la que aquel guardia tras sostener fuertemente su arco, se diría que era momento de relucir sus verdaderas habilidades en nombre de su joven maestro, reconociendo que sin la ayuda de éste, el camino para él habría sido completamente difícil para llegar a tal nivel de maestría, por lo que a partir de ese momento él se encargaría de enseñar a todos la verdadera fortaleza del tercer hijo, terminando este por ser interrumpido por el prota quien tras su llegada miraría en dirección del escondite, señalando con que a pesar de que la localización era diferente aún tenía una estructura similar. Recordando así como al inicio en las misiones de Knack, a los jugadores se les pedía el derrotar monstruos y bandidos en los bosques que rodeaba la ciudad, sin embargo estos últimos podían no ser solo ladrones comunes, ya que muchos de ellos eran o traficantes de esclavos como también grupos de mercenarios, aunque entre todos estos el más amenazante y poderoso eran la organización del Imperio Kranen, llamados los Sabuesos Imperiales, por lo que el protagonista no se quedaría de brazos cruzados, ya que aquellos sujetos podrían meter sus narices en sus asuntos mucho después, pidiéndole así a su guardia el atacar directamente, logrando de un solo tiro acabar con ambos sujetos que estaban custodiando el lugar, para acto seguido el prota acercarse al círculo para desmantelarlo con un pergamino, deteniéndose al notar que podía ver el flujo de magia a través de los círculos, por lo que optaría tan solo por sacar su espada y con un veloz movimiento, acertar un golpe en el centro de aquel círculo mágico, el cual sería desmantelado exitosamente en cuestión de segundos sorprendiendo a sus guardias, mostrándose como estos ahora estarían dispuestos a entrar, mientras el prota se decía el que a partir de ese momento comenzaría la verdadera cacería, mostrándose como acto seguido el prota estaría asignándole un rol a cada uno, siendo aquel arquero el encargado de cubrirlos por la espalda, como también el encargado de localizar a el hermano de Nakia y los demás niños, procediendo de esta forma en ordenar a sus guardias el entrar, abriéndose así las puertas mientras estos se adentraban en aquel oscuro lugar. Para pasados unos segundos el prota por fin dar con la verdadera entrada, notando como dentro de aquel lugar había sido construido un enorme fuerte, destacando que aún así los bandidos no parecían tener un nivel superior al común, por lo que sin perder tiempo le haría señales a sus soldados con las cuales al cabo de unos segundos, se esparcirían dando inicio así al combate, en el cual el prota sin perder tiempo había comenzado con sus primeras bajas, procediendo en sacar un arco y apuntar a otro sujeto con una flecha, mientras que no muy lejos de él se veía a sus guardias proseguir con la matanza, donde uno de los bandidos se percataría por fin de la presencia del escuadrón del prota, a la vez que a todo pulmón le pedía a los suyos el atacar, sorprendido así al prota por su gran cantidad en número además de que sus ataques estaban siendo bloqueados fácilmente, mostrándose como unos arqueros tras apuntar sus flechas contra el prota, verían como con una cara algo confusa detenía estas con facilidad, sorprendiendo a estos quienes optarían por mejor atacar al prota cuerpo a cuerpo, mientras que estos le pedían al prota el de bajar de aquel lugar y luchar como un hombre, limitándose de esta forma el prota en sacar unas enormes cuchillas, mientras se veía como era tratado de ser cortado a la mitad por un bandido, el cual tras impactar su ataque contra el prota saldría volando del lugar, mientras que todos con aún confusión se preguntaban por lo que estaba sucediendo. Reaccionando de forma tardía uno de los bandidos al mencionar con que aquello era magia, para una vez y dichas estas palabras verse al prota arremeter con su ataque, el cual se vería acabar con varios de los bandidos presentes en el lugar. Mientras se nos muestra como al prota ver a lo lejos a los pocos sobrevivientes tratando de huir, pensaría para sí mismo el prota con que tendría que cargar con más maná sus siguientes ataques, procediendo en dar un gran salto con el cual terminaría por acabar con la vida del último sobreviviente, para acto seguido ver con algo de sorpresa como sus guardias estaban masacrando a los demás bandidos. Pensando para sí mismo el prota con que seguramente último estaba enojado por tener usar un estoque y no su espada, volviendo en sí al ver a sus demás caballeros y pensar con que gracias a estos, tal vez no tendría que preocuparse con que algún bandido saliera con vida, mostrándose como minutos después de haber acabado el combate, uno de sus soldados mencionaba no haber encontrado al hermano de Nakia en todo el lugar, donde el prota le mencionaría a que no se preocupara, ya que también había dado una explicación de la situación y mantas a las demás personas capturadas, terminando por ser interrumpido por uno de sus guardias quien preguntaba si acaso ese era el final de su misión, siendo así como Raúl señalaría con que todo aquello era demasiado extraño,
puesto que a pesar de que aquel lugar tenía un círculo mágico no había dentro ningún mago, además de que tampoco hubo ningún rastro del hermano de Nakia, llegando así el prota a la conclusión con que seguramente la cabecilla se encontraba en otro lugar, mencionando uno de sus guardias con que antes de llegar a aquel lugar había detectado otro sitio sospechoso, terminando así por ser tal habilidad halagada por el prota, puesto que la habilidad de Pierce estaba llegando a niveles altos, procediendo en mencionar que lo siguieran puesto que sabía de un posible lugar en donde encontrarlos. Mostrándose a continuación como el prota junto a sus guardias se había dirigido a lo que parecía una taberna, mencionando el prota con que era momento de confirmar sus sospechas, procediendo así en perforar con su espada un lugar en específico de aquella choza, para acto seguido verse como unas puertas frente a esto se abrían, logrando a su vez el prota percatarse que algo se dirigía velozmente hacia ellos, saliendo así lo que parecía ser una gran garra la cual confundió a los demás guardias, mostrándose ahora así como lo que parecía ser un mutante les rugía con fuerza, ordenando al instante uno de los guardias el rodearlo para acabar con él más fácil, percatándose en cómo el prota había comenzado a luchar con por su propia cuenta, y brindándole una fuerte estocada en su pecho con la que acabaría con al instante, mientras se veía como los demás guardias ahora luchaban con nuevos mutantes que habían llegado al lugar, señalando el prota que aquellos monstruos eran creación del imperio quienes se alojaban allí ocultos del exterior, recordando así como en su vida pasada había despejado aquel lugar por su cuenta, recordando como tan solo pocos días después habían sido invadidos por los verdaderos monstruos conocidos como jinetes imperiales, terminando por volver así al presente, en el que aclararía aprovechar el hecho de que aquellos monstruos aún estaban incompletos, señalando que gracias a sus guardias de nivel 80 y su habilidad de ver las debilidades de estos, no les sería ningún problema volver a despejar aquel lugar, mostrándose así como al cabo de unos instantes todos los mutantes ya habían sido ejecutados, mientras los guardias junto al prota se preguntaban del cómo aquellos tipos habían llegado allí, procediendo en ordenar el entrar a aquel sótano ya que cada segundo contaba para los rehenes, además de que no podían dejar que aquellos tipos salieran al exterior. Procediendo de tal manera sus dos guardias de confianza en ir de primeros por si había algún otro mutante, dejándose a la vista de estos lo que parecía ser un laboratorio con varios de estos monstruos, donde al prota al llegar mencionaría que todos aquellos cuerpos no eran otros más que los ciudadanos que habían desaparecido recientemente del pueblo de Mira, pensando para sí mismo el hecho de haber pensado en unirse al imperio tras su reencarnación. Idea la cual descartaría tras recordar la personalidad desquiciada de su líder, mencionando que aquel sujeto no veía a ningún humano como su igual, por lo que después de haberlos usado en múltiples tareas, el destino que les esperaba a estos era el de servir como fuente de alimento para los jinetes imperiales, siendo el claro ejemplo de esto uno de los soldados del imperio, quien tras volver de la guerra y rebelarse contra la tiranía del rey fácilmente había sido asesinado ante sus ojos. Volviendo de tal forma al presente en el que se decía firmemente oponerse al imperio en aquella nueva oportunidad, terminando así por mostrarse como el prota junto a sus guardias, descubrirían el escondite de los magos y los demás guardias del imperio, mencionando así uno de los guardias del prota que él se encargaría de los magos, mientras que sus otros dos guardias acabarían con los soldados enemigos. Siendo esto último aceptado a regañadientes por uno de los guardias, para acto seguido dar inicio a la acción tras la muerte de uno de los magos, corriendo directamente el prota junto a sus soldados hacia los enemigos, donde el prota con un arco apuntaría a un mago quien se cubriría con un círculo mágico, pensando el prota que si su arco no podría traspasar aquel círculo, entonces tendría que hacer nuevamente uso de su telequinesis, creando de esta forma un túnel en el cual aquella flecha tomaría aún más potencia como poder, a su vez que se estampaba en la cabeza de aquel mago rompiendo de paso el círculo mágico, donde los demás guardias del imperio al notar que su ruta de escape había sido frustrada, optarían por dar inicio a la batalla contra el escuadrón liderado por el prota, mostrándose a él ya nombrado un poco confuso por la reciente marca usada por estos, siendo sacado de su confusión al ver cómo uno de sus guardias se ponía frente suyo reteniendo el ataque, pensando el prota que a pesar de que el guardia ahora llamado Philip era nivel 90, aún le estaba costando retenerlos, desviando su mirada tras ver el aparente jefe, deduciendo que aquel tatuaje rojo era el causante de su repentino aumento de poder, mostrándose como inclusive uno de los guardias más fuertes del prota estaba teniendo problemas contra un mutante. Mientras se veía como le preguntaba por el chat al prota, si acaso podía usar su espada para acabar con aquel sujeto de una vez por todas,
Mencionando a esto el prota con que esperaba más de este pero que aún así lo tenía permitido, el cual tras esto se enojaría con los mutantes tras haber quedado en ridículo con el prota, acabando así con un gran número de estos, mientras que el prota tan solo se decía que al igual que ellos él también debía hacer algo, acabando así con un rápido movimiento a uno de estos. Mientras que el caballero a sus espaldas se preguntaba el cómo el prota podía ver sus puntos débiles, siendo esto de igual forma visto por el jefe, quien se preguntaba del cómo estaban siendo abrumados a pesar de ellos portar la marca, siendo sacado de sus pensamientos por el guardia llamado ahora Jake, quien les pedía el que cerraran sus bocas y comenzaran con el nuevo round. Reclamando al jefe de aquel escuadrón del imperio con que pagaría por tal ofensa, notando cómo el prota era constantemente protegido por aquellos guardias, pensando para sí mismo que si este era el líder, entonces había encontrado una buena forma de sobrevivir a ellos, para acto seguido ordenar a sus soldados el dar la vida por el emperador, procediendo estos en su forma de mutantes a atacar ferozmente a Jake, quien del impacto saldría volando por aquella fuerza bruta. Pensando el prota con que seguramente tendrían algo planeado al usar aquella habilidad, mostrándose como frente a los guardias de Raúl, el aparente líder del escuadrón enemigo se abalanzaba contra ellos, tratando así Philip de interceptarlo para que no llegase al prota, dirigiendo así un fuerte tajo a la armadura de este, mostrándose como aquel ataque tan solo había sido repelido por un campo de fuerza, tratando de esta forma el de advertir al prota que tuviese cuidado con aquel sujeto, quien se vería como tras llegar junto al prota dirigiría un fuerte gancho derecho, el cual al hacer contacto con su enemigo terminaría por destrozar el área, preguntándose a los pocos segundos aquel tipo por lo que estaba pasando, ya que vería cómo su ataque había sido detenido con facilidad por aquel chico, preguntándose si es que acaso tal joven era portador de una armadura se poder al igual que él, tratando a su vez de conectar nuevamente un golpe al prota, quien con clara calma ya estaría preparado para el impacto, mientras se preguntaba en su mente por lo que había pasado, ya que momentos antes tras ver una notificación del sistema no había podido evadir el primer golpe, mientras que aquella ventana le hacía saber que tras detectar una armadura de poder hostil, la armadura de Regnator había despertado, mencionadase que el rango de esta aún era desconocido. Además de que el prota al no portar con el maná suficiente no podría activarla en su totalidad, por lo que aquella armadura buscaría otra fuente de energía siendo esta la telequinesis del prota, razón por la cual había podido activar un escudo protector, explicándosenos cómo los portadores de estas armaduras podían resistir tanto ataque físico como mágicos, dependiendo esto último de qué tan fuerte fuera el núcleo que portará la armadura. Aclarando el prota con que ante una armadura de poder tanto la habilidad como la experiencia carecían de sentido ante su abrumador poder defensivo y ofensivo, aunque estas últimas tan solo podían ser utilizadas en los NPCs del juego, siendo esta la única herramienta que las personas de aquel juego tenían para oponerse a los jugadores, por lo que se alegraría al por fin poder usar una armadura de poder, mostrándose como en la actualidad aquel sujeto se preguntaba del cómo sus ataques seguían, sin surtir efecto, logrando de un golpe desesperado apartar finalmente al prota, mientras a se le notaba claramente agotado por el sobreesfuerzo ejercido. A lo que el prota sin perder el tiempo recuperaría sus armas y haría uso de su primera habilidad robada, tomando esto desprovisto a aquel guardia, quien ahora se estaba preguntando del cómo aquella habilidad había traspasado su campo de fuerza, sabiendo al instante que aquel sería su final si no hacía algo rápidamente, procediendo en sacar su as bajo la manga, jurando de esta forma su honor al imperio mientras era consumido por el poder del núcleo de su armadura. Siendo el prota informado por el sistema del hecho de que su armadura había detectado una nueva amenaza, por lo que a continuación liberaría el poder del sello del juramento, mostrándose así como el prota comenzaba a ser rodeado por una fuerte energía, la cual poco a poco comenzaría a cubrir su cuerpo con los rastros de una armadura dorada, mostrándose así finalmente lo que parecía ser la verdadera imagen de la armadura Regnator, mostrándose así como ambas imponentes presencias se podrían uno frente al otro, siendo el líder enemigo el primero en dar inicio con la batalla al abalanzarse contra el prota, quien tan solo se limitaría en decirle que era desagradable, mostrándose como ante este posible choque de fuerzas. Los demás mutantes y guardias estarían expectantes a lo que podría suceder, para al cabo de los segundos darse como resultado una enorme explosión que abarcaría todo el lugar, siendo los integrantes del gremio del prota los únicos capaces de resistir tal oleada de viento, mientras que volviendo con el prota se vería como había logrado soportar el anterior golpe, mientras que a su vez contraatacaba haciendo retroceder un poco a su rival,
para acto seguido verse como el prota tras hacer un leve movimiento con su mano provocaría la ruptura del núcleo de poder del rival. Terminando con aquello de una buena vez al mencionar que se fuese al infierno, mostrándose como éste tras haber caído muerto al suelo. Se le vería al prota volver a su estado normal estando claramente agotado y escupiendo algo de sangre, teniendo que hacer una señal sus guardias para que no se preocuparan. Todo esto mientras se preguntaba a sí mismo por aquella sensación, con la cual había logrado sentir por unos instantes como era el sentimiento poseer un poder eterno. Y apretando fuertemente su mano, mientras se decía a sí mismo el hecho de tener que dominar aquella habilidad algún día por su propia cuenta, para una vez y pasado unos momentos el prota tomar lo que en sus palabras era un objeto de teletransportación, pensando segundos antes de ser interrumpido el que tendría que descubrirlo después, procediendo aquel guardia en informar al prota el haber encontrado a Nikki, señalando que la salud de esta última parecía no estar en un estado óptimo para la situación actual. A lo que el prota tras oír esto daría rápidamente la orden de marcharse del lugar cuanto antes, mostrándose así como momentos después estarían discutiendo si el dejar algunos artefactos atrás, recalcando Jack con que el precio de aquel objeto no tenía valor económico, siendo estas palabras aceptadas por el prota y dándose a conocer como el objeto del que hablaban era aquella armadura, pensando el prota aquella era la prueba clara de que el imperio los estaba invadiendo, aunque esto último tendría que dejarlo para después, ya que en su estado actual no era lo suficientemente poderoso como para lidiar con ellos, saliendo así de sus pensamientos y limitándose en justificarse con que todo aquello era parte de su plan, terminando por cambiar de tema al mencionar que les daría un bono extra por el maravilloso trabajo, donde el prota tras verlo alejarse feliz, se preguntaría si acaso era o muy inteligente o muy estúpido. Para acto seguido el prota recibir la información de que la familia Randall había sido llamada al lugar, preguntándose Raúl por la cara que harían tras caer en su pequeño truco, siendo así como minutos después se vería a los Randall preguntar si aquel era el camino correcto, mencionando el hijo mayor que por culpa del prota tuvieron que curarse mentalmente, además de perder una gran cantidad de dinero y espadas aquella noche, dejando en claro que aquella noche por fin se vengarían de aquel sujeto, teniendo incluso un plan B el cual era que el líder de la guardia poseía una armadura de poder, terminando por ser sacado de sus pensamientos por el guía quien le señalaba la dirección del prota, poniéndose así estos frente a lo que parecía ser la entrada que vimos en una primera instancia, siendo el menor de los Randall en mencionar que a pesar de que aquello parecía bastante peligroso, aún tenían que vengarse de aquel sujeto a toda costa. Para una vez y estos adentrarse al túnel notar un cofre con una gran cantidad de oro a sus lados, donde el hermano mayor mencionaría que a pesar de no encontrar ningún rastro del prota, por lo menos habían encontrado un gran botín, todo aquello sin contar con lo más especial de todo, mostrándose como estos estarían observando la anterior armadura de poder dejada por el prota, trasladándonos de esta forma nuevamente a un pueblo cercano, en la que sería recibido por uno de sus caballeros, el cual le daba como informe el que gracias a su información ellos también habían podido rescatar rehenes en el bosque del este, presentando de esta forma el prota a los que ante él eran sus mejores aprendices, y en un futuro cercano quienes podrían llegar a ser expertos de la espada, siendo así como más de los soldados tras llegar al lugar seguirían al prota rumbo a la ciudad, para al cabo de unos pocos minutos la gente del prota ser visualizada por los guardias de la ciudad, permitiéndoles el paso junto a los rehenes bajo su cuidado. Preguntando el prota a uno de aquellos guardias si habían seguido sus instrucciones, asintiendo así éste al instante y siendo felicitado por el prota, mientras se veía como entre la multitud una impaciente y preocupada Nakia se preguntaba si acaso su hermana había vuelto, logrando ver a la ya nombrada en los brazos del prota, yendo ésta a recibirla inmediatamente mientras que con su cuerpo aún tembloroso le agradecía al prota, quien le daba a entender que debido a el estado actual de Nikki tendría que llevarla a la mansión, entrando de esta forma Nakia al carruaje mientras el prota se decía a sí mismo el hecho de haber cambiado el destino de Nakia, aunque puede que con esto Nakia no estuviera a la altura de su anterior vida, siendo esto algo que realmente no lo preocupaba mucho, ya que para este era aún más importante tener a Nakia de su lado, señalando que a pesar de haber cambiado el futuro de una persona, este no duraría en sobreponer su futuro sobre el de alguien más, puesto que él en realidad no era una persona amable ya que todo aquello lo hacía únicamente por las misiones, para una vez y pensado esto último sentirse un poco incómodo, desviando su mirada hacia la multitud en la que lograría ver como una anciana entre lágrimas lamentaba la muerte de su hijo.
Pensando para sí mismo el prota con que las personas de clase baja no habían tenido siquiera la posibilidad de pedir el rescate de sus familiares a tiempo, recalcándose a sí misma el hecho de haberse fijado tan solo en su misión y los niveles, por lo que actualmente éste no estaba viviendo en aquel mundo como un ser humano, sino que éste aún seguía siendo un jugador que no veía más allá de sus intereses. Preguntándose a sí mismo el prota si es que acaso el seguir las órdenes de las misiones del sistema, era realmente el camino que quería seguir, llegando a la conclusión de que si éste no se convertía en una persona diferente a un jugador o al Raúl de ese mundo, terminaría por cometer los mismos errores de ambos personajes, terminando así por salirse sus pensamientos al pedirle ayuda a uno de sus guardias, esto con el propósito de que le ayudase a conocer la situación de los demás ciudadanos del lugar. Sorprendiendo aquella petición un poco a Philip, quien hasta ese momento pensaba que el prota tan solo hacía cosas por su propio bienestar, mientras agregaba que quizás a alguien de su escuadrón no le agradaría tal orden, mostrándose como a los pocos minutos todos en el lugar estarían alabando el nombre del prota, donde el ya nombrado tan solo pensaba que tendría que quedarse en aquella ciudad, si es que quería subir un poco más de nivel, procediéndose en hablar con varias de las personas, con familiares perdidos, sin percatarse que entre la multitud estaba siendo visto por un extraño anciano. Para una vez y haber llegado el siguiente día, en el que ahora se ve a Raúl hablar con el alcalde agradeciendo por los últimos sucesos, respondiendo el prota con que nunca había pasado por su cabeza haber encontrado a los sabuesos del imperio en aquel lugar, halagando el alcalde con que el pueblo de Mira no había podido hacer más por sus habitantes debido a un acuerdo, en el que no solo no podía tener un ejército, sino que además los pocos soldados que tenían no eran aptos para aquella tarea. Cambiando de tema al mencionar que la gente de Randall habían ido a su oficina para pedirle una compensación por haber destruido un escondite espía, señalando no haberlos despachado en el acto todo por petición del prota que se había anticipado a esto, preguntándole si acaso no era mejor para él asumir el mérito de aquel gran logro, siendo así como el prota tan solo le pediría el seguir sus órdenes ya que tenía sus propios motivos. Pensando para sí mismo el hecho de que ahora que los Randall se habían hecho responsables, ahora podría moverse libremente al no tener encima suyo la atención del imperio, terminando por salir de sus pensamientos al oír que el alcalde quería brindarle una compensación, siendo así como le pediría el permiso de entrar a un estudio suyo, algo que fue rápidamente aceptado por el alcalde quien también le ofrecería a Raúl mostrarle el almacén secreto, agradeciendo así el prota mientras oía incómodamente como el alcalde presumía de ser bastante generoso. A lo que pasados unos momentos se vería al prota finalmente en aquel estudio, pensando para sí mismo la gran oportunidad que significaba estar allí, ya que tenía a su disposición un gran arsenal de habilidades de todo tipo, procediendo en revisar cada rincón del estudio cuidadosamente, ya que podría no volver a ese lugar dentro de mucho tiempo, terminando por jalar con su telequinesis un extraño libro del cual sentía una voz misteriosa, tomándolo entre sus brazos y viendo cómo aquel libro no solo era enorme, sino que además tenía el rango S y era exclusivamente para aquellos con habilidades psíquicas. Recordando a su vez como en el pasado gracias a no tener un buen método de cultivo mental, había sido destituido de su puesto en el ranking como también expulsado de los clanes famosos. Todo esto debido a que se había quedado por debajo de los demás en poder, siendo esto último causa de la limitada información sobre habilidades para los psíquicos, recordando como en aquel tiempo el primero en encontrar una habilidad de rango S había sido un japonés, el cual dio a conocer a varios jugadores el hecho de que los alcaldes escondían muy bien sus libros rango S, encontrando así el prota poco tiempo después uno de estos libros, que para su desgracia era tipo mago lo cual le resultaba inútil, volviendo así al presente en el que se alegraba de por fin obtener una habilidad con la que su energía no se acabaría nunca, además de que conforme subiera de nivel iría obteniendo habilidades aún más poderosas, preguntándose si en su estado actual habría podido cambiar algo en su vida pasada, ya que ahora estaba completamente seguro de poder cambiar aquel mundo por completo, mostrándose como pocos minutos después lograría dar con un anillo mágico, para acto seguido abrir su inventario, señalando el ya haber completado más de 70 misiones por las cuales había recibido 50.000 monedas exclusivas de jugadores, procediendo así en abrir su ventana de estado, en la cual señalaría el hecho de haber superado el nivel 65 en sus habilidades físicas, recordando como en su anterior vida aquellos con todas sus habilidades al nivel 90, se les conocía como superhumanos, siendo tal nivel alcanzado por el prota al alcanzar el nivel 90 tanto en su poder mental como en sus sentidos.
pensando para sí mismo el hecho de que en aquella vida se volvería el primer jugador en subir sus habilidades al nivel 100, para poco después recalcarse el hecho de tener varias opciones de volverse fuerte en aquella vida, ya que también contaba con su armadura de poder llamada Regnator, pensando en que tanto el libro de habilidades como aquella armadura no eran más elementos que vinieron con él desde su vida pasada, sin contar con el hecho de haber desbloqueado recientemente un rasgo llamado análisis del desarrollador, con el cual podía tomar prestada la perspectiva de uno de estos y robar información al sistema, pensando en que era gracias a esta habilidad que había podido ver el flujo de magia de los NPC, terminando así en agradecer a su contacto con los sabuesos imperiales, ya que sin estos no habría logrado obtener tantos avances en tan poco tiempo, diciéndose a sí mismo el hecho de tener que seguir el camino de su vida anterior, esto sí es que quería seguir topándose con los soldados del imperio, para poder así recolectar piedras de oscuridad como la de su anterior batalla. Aunque a pesar de todo esto sabía que tan solo estaba siendo un títere del desarrollador, por lo que estaba dispuesto a hacer de sus próximos movimientos lo más impredecibles posible, para poder de esta forma romper cualquier escenario que estos le tengan en el futuro, mostrándose como al día siguiente el prota sería interrumpido por su mayordomo, quien me daba a conocer el que Nakia quería verlo y por consecuente aceptando el prota, quien tras llegar al lugar tomaría desprovista a esta al preguntarle el estado de su hermana, reaccionando así esta rápidamente al preguntarle por cómo diablos debía pagarle aquel favor. A lo cual el prota tan solo se limitaría en levantarla del suelo, mientras se preparaba para echar un vistazo al estado actual de Nikki, donde la ya nombrada tras verlo le daría las gracias por haberla salvado, siendo aquellas sus únicas palabras y teniendo así Nakia que excusarse ante el prota con que ésta era algo tímida, no dando demasiado importancia el prota a esto tras ver la mala condición del cuerpo de Nikki, viendo así su rostro y percatándose como a través de sus ojos podía perderse en un inmenso mar, preguntándose si es que acaso había más personas enteradas sobre tal suceso, teniendo que confirmar con su análisis de desarrollador si acaso lo que había visto era verdad, viendo inmediatamente la ventana de estado de esta, escapando una palabra incrédulas ante lo que estaba viendo, puesto que aquella niña no era una niña normal como éste había creído en un inicio, notando cómo ésta no solo tenía características únicas sino que además tenía el potencial de un rango doble SS. Siendo esto último lo que le hizo preguntar en qué tan fuerte lograría hacerse en un futuro si éste logrará curar su enfermedad, siendo sacado de sus pensamientos por una preocupada Nakia, dándole a entender el prota con que no estaba ocurriendo nada, mientras que en sus pensamientos se decía el hecho de tener que averiguar más sobre los antecedentes de Nikki, mostrándose así como unos días después. Se vería al prota satisfecho por los resultados obtenidos acerca de su investigación, pensando en que poco a poco estaba terminando su trabajo en la ciudad de Mira, mencionando como en los últimos días también había vuelto de la ciudad un lugar más seguro en poco tiempo, recordando como por todo esto varios de los ciudadanos había optado por trabajar para el prota, volviendo al presente en el que se diría que tan solo le restaba hacer una cosa, viéndose como aquello a lo que el prota hacía referencia era Nakia. Para una vez y pasados unos segundos con más calma preguntarle del cómo estaba Nikki, respondiendo que estaba yendo a mejor gracias a los sacerdotes y su duro trabajo, mencionando el prota con que aquello era una mentira de los sacerdotes, puesto que la enfermedad de Nikki no podía ser curada por los métodos actuales, siendo sacado de sus pensamientos por Nakia quien le preguntaba si acaso se iría pronto, ya que en todo lo que llevaba no había podido siquiera presentarse correctamente. Respondiendo el prota al decir que en verdad tenía una agenda apretada. Siendo así como iría directamente al grano al preguntarle al prota por lo que necesitaba de ella, pensando en que debía haber una razón ante tal amabilidad que había tenido con ella, pensando en que a pesar que realmente quería devolver el favor, la mayoría de nobles hacían un favor y pedían 10 a cambio, pensando en que el joven noble frente suyo podría ser uno de ellos, por lo que a pesar de todo esto trataría aún así de no decepcionar a su benefactor. Terminando esta por oír como el prota le dejaba en claro que no la había llamado por aquello, pidiéndole en su lugar el ver unos papeles, tomando así aquel documento el cual al leer y ver que era una carta de indulto se sorprendería, preguntando si acaso aquello era real, lo cual fue confirmado por el prota, explicando cómo aquella carta de indulto liberaba a Nakia de su restricción, mostrándose ahora como Nakia a punto del llanto se decía el hecho de no haber siquiera podido resolver aquel problema en un futuro por su propia cuenta. Pensando que había sido tonta y desagradecida al pensar en devolver 1 o 2 favores al prota, cuando en realidad había recibido 10 en su lugar,
Preguntando en aquel instante el prota del cómo la habían restringido de su magia, comenzando está a mencionar del cómo a tan solo los 13 años había entrado a una asociación de alquimista debido a su gran talento, siendo todo color de rosas hasta el momento en el que llegó una epidemia a su ciudad, razón por la cual había perdido a casi toda su familia a excepción de Nikki, de la cual a la corta edad de 6 años había padecido una enfermedad terminal, por lo cual había dedicado 5 años de su vida en hallar un tratamiento para tal mal de Nikki, logrando a su vez varios logros en el transcurso de los años, lo cual no había significado nada para ella puesto que aún así no había llegado a ninguna solución, por lo que había tenido que infringir las leyes de un alquimista al usar su magia en su hermana, logrando así mantenerla viva al modificar su cuerpo con su magia y demás accesorios de la alquimia. Para poco después de todo esto ambas ser descubiertas por la asociación, teniendo así estas que vagar por un buen tiempo hasta llegar a la ciudad de Mira, en la cual gracias a la bendición de Dios sobre esta podía estabilizar un poco la enfermedad de Nikki, siendo cada una de estas palabras escuchadas por el prota, quien sin perder tiempo le daría una poción que levantaría su restricción, la cual Nakia tras tomar en sus manos y beberla sentiría como el maná volvía a ella nuevamente. Todo esto siendo visto por el prota con una expresión feliz al ver ahora sí cada una de sus habilidades, mientras que por otra parte Nakia tras abrir sus ojos se diría en su mente el ya saber lo que Raúl quería de esta, siendo así como ésta se inclinaría ante el prota ofreciéndole lealtad absoluta, hecho el cual el prota aceptaría de inmediato, para acto seguido tomar de su escritorio otro documento el cual le cedería a Nakia, haciéndole saber que aquella era casi toda la información sobre la enfermedad de su hermana. Por lo que esperaba que Nakia pudiera completar la investigación de una cura perfecta, siendo esta su primer orden como su nuevo señor, provocando así nuevamente las lágrimas de Nakia quien juraría el sacrificar inclusive su vida para lograrlo, mirando así está al prota mientras se decía en su mente el vivir de ahora en adelante por el prota, para a los pocos minutos verse a esta retirarse del lugar, mientras que por otra parte el prota se decía a sí mismo el hecho de ser extraño para el actuar, de tal forma. Pensando en que Nakia había sido la primer persona de la cual había obtenido su corazón y su apoyo, todo esto con esfuerzo y sin necesidad de que se sometiera a él por su posición en aquel mundo, pensando que por otra parte toda la información que había recopilado para una cura perfecta, era información que había podido obtener sobre la misma Nakia en un futuro, recordando así como está en el pasado había logrando compartir a esta enfermedad llamada maná filaría, logrando salvar a muchas personas del mismo destino de su hermana. Pensando en que si había una persona capaz de lograr tal hazaña nuevamente esa era Nakia, por lo que ya ahora tan solo le restaba el ir hacia su nuevo destino el cual era la ciudad de Turiún, mencionando el no poder esperar ni un minuto más por ver qué le esperaba en aquel lugar, mostrándose así como estos tras llegar se sorprendería por lo poblado que era la ciudad de Turiún, para una vez y entrar oficialmente a esta el prota sorprenderse, puesto que no había ninguna especie de carroza o guía, esperándoles. Preguntando el prota a su mayordomo si acaso no había avisado sobre su llegada, lo cual sería negado por este y así decidiendo el prota en que fueran todos juntos a la mansión, donde el mayordomo tras preguntar a varios ciudadanos sobre la mansión del conde Aston, recibiría como respuesta el que ninguno de estos conocía acerca de tal conde, siendo estos inclusive detenidos por guardias al no conocer la identidad del conde, no aguantando más uno de los guardias del prota ante tales ofensas, haciéndoles entender el hecho de que los soldados de Aston estaban sacrificando su vida para detener a los monstruos y así darles la paz que estos disfrutaban, a lo que volviendo con el prota justificaba en su mente un poco tal ignorancia, pero lo que sí le resultaba realmente extraño es que ninguno allí conociera la mansión, terminando así por optar en conseguir la dirección desde un registro civil, a lo que una vez y ya presentados al guardia le señalaría que tal mansión estaba a nombre del barón Sander. Siendo esto algo que desconcertó al prota puesto que el dueño en realidad era su padre, siendo informado por parte de Bernadel que el barón Sander era un pariente lejano de Raúl, que además estaba a cargo de la administración de la mansión, lo cual al ser oído por el prota optaría por ir y verificar esto por su propia cuenta, llegando estos así a la entrada y confirmando a los guardias su identidad como el tercer hijo del conde, preguntando uno de los guardias a estos si acaso habían venido a la fiesta sin una invitación. Optando así por pedirles que esperaran mientras iba a preguntar, enojando aún más a Jack quien tras tomar a aquel guardia del cuello, le preguntaría si es que acaso ahora el dueño del perro tenía que esperar fuera por asustando así a los demás guardias quienes huirían del lugar despavoridos del miedo, dejando a su vez en shock al prota quien optaría por seguir avanzando,
terminando por ser más adelante detenidos por otro guardia que les pedía identificarse, dejándole en claro Philip el que eran guardias del condado de Aston, mientras que aquel sujeto seguía con una aptitud irracional hacia ellos, y terminando por caer en cuenta quién era el prota a su vez que pedía disculpas y ordenaba dirigirlos a la recepción principal, siendo toda aquella situación algo que el prota aún no podía procesar, limitándose en entrar por el momento y detallando lo amplio que era todo el lugar, dirigiendo su atención hacia la mansión que según él solo era de uso personal de la familia principal, preguntándose del por qué había carruajes en la entrada y extraños en todo el jardín, preguntando Jack por cuál era la razón del tanto alboroto, recibiendo como respuesta por parte del guardia el que ese día era el cumpleaños del hijo del dueño de la mansión, siendo esto algo que enojó a Jack ya que el líder de la mansión no era aquel tipo, para acto seguido estos ser interrumpidos por una voz que les daba la bienvenida, siendo inmediatamente analizado por el prota quien tras ver su ventana de estado mencionaría que este tan solo era nivel 50 y que aparentaba poder ante los demás, terminando por salir de sus pensamientos al preguntarle a si acaso le conocía, obteniendo como respuesta el que podría ser considerado como un abuelo mayor, ya que el padre de lo consideraba como un hermano más de la familia, siendo esto rápidamente negado por el prota, ya que entre sus familiares no había sabido de nadie con tal nombre. Recitando con que la familia del prota era bastante extensa, por lo que estaba bien si lo llamaba tío, siendo esto algo a lo que el prota haría caso omiso, preguntando a su mayordomo la verdadera relación que aquel tipo tenía con él, respondiendo con que el barón Sander tan solo era un primo séptimo de su padre, encargado tan solo de la administración de la mansión en la capital, preguntando ahora si el prota del como tenía la osadía de hablar tan informal de su padre, teniendo que recordarle a por medio de Philip el orden de la jerarquía dentro de la familia, mencionando el prota que los hijos de la familia principal al cumplir la mayoría de edad se volvían portadores de varias tierras, a su vez que su poder dentro de la familia crecía, preguntando del por qué él debía de rebajarse ante un pariente lejano que no conocía, teniendo ahora si que actuar ante el prota de una manera más sumisa, mientras Raúl le pedía varias explicaciones por la situación actual. Terminando por fingir no saber de qué hablaba el prota, a la vez que Philip le aclaraba el hecho de no haber recibido al prota como era debido, respondiendo con que tal vez se había debido a un descuido de sus criados, pidiendo disculpas en el acto por aquel incidente, volviendo a preguntarle Philip a del por qué estaban festejando una fiesta de cumpleaños, dejándole en claro con que todo aquello era para preservar el honor de la familia, pidiéndole a su vez a que no metiera las narices en asuntos de los nobles. Teniendo esto último que ser ignorado por Philip a la vez que otro de los guardias de Raúl, le hacía entrega de la carta de invitación que había sido tirada sin más en el jardín, reprochando el prota con que aquella carta estuviera muy relacionada con su padre, además de haber puesto en tal invitación la dirección de la mansión principal del conde de Aston, justificando con el hecho de que aquello era tan solo una cuestión de pura cortesía con las demás familias, explicándole nuevamente al prota con que aquella fiesta no tenía nada de malo, puesto que era una tradición de los parientes consanguíneos el poder usar de vez en cuando la mansión principal, pensando para sí mismo el prota con que aquello a pesar de no ser del todo falso, de lo que sí estaba seguro era de que hubiera conseguido el permiso del conde Aston, siendo así como el prota terminaría por ordenarle el desmontar aquella fiesta en tan solo una hora, generando esto último la furia del barón Sander, quien le cuestionaba a Raúl el que le dieran tal autoridad al prota aún siendo un niño, limitándose así el prota en preguntarle a si acaso estaba dispuesto a desobedecer sus órdenes, dándole a en elegir si salvar su cara ante los demás o dejar que el prota fuese y se los dijera a todos, a lo cual el varón al ver que no tenía más opciones optaría por irse y hacerse cargo él mismo, todo esto no sin antes amenazar al prota por lo sucedido en aquel día. Viéndolo así el prota marcharse enojado, mientras Raúl se decía a sí mismo el que si las cosas llegaban a salir mal él tan solo sería castigado por su padre, cambiando de tema al preguntarse si acaso el barón Sander estaba relacionado con la caída de la familia Aston en un futuro, para a los pocos segundos verse a como con seguridad se decía el que lograría atrapar a aquel sujeto. Transcurriendo así unos pocos minutos, en los que ahora se ve al prota junto a sus guardias sorprendidos al ver cuál sería su lugar de alojamiento, dándole a entender uno de los encargados del lugar el que el barón Sander le había asignado tal lugar debido a que la mansión principal estaba demasiado concurrida, siendo así como esto al no olerle del todo bien al prota optaría en ir en dirección de la mansión principal,
en la que una vez y haber entrado no acababa de creer que la familia del barón Sander estuviera viviendo allí. Terminando por preguntarle al varón por cuál era su excusa en aquella situación, respondiendo éste con que tan solo la estaba tomando prestada de vez en cuando, ya que aquella enorme y bella mansión era frecuentemente abandonada por el conde, para una vez y dicho esto el prota no aguantar más su enojo y ordenar a estos marcharse, dejándoles en claro que si ignoraban todo aquello les cortaría la garganta fueran familia o no, además de ordenarles el venir mañana para que comprobarán su inocencia ante él, mostrándose como éste miraría al prota con una mirada de odio antes de recoger sus maletas e irse del lugar, siendo esto visto por el prota quien pensaba el hecho de que ahora sí podría buscar la información necesaria para el día de mañana, agregando que el hecho de haber trabajado en empresas y graduarse como administrador en su vida pasada, le sería de utilidad si quería destapar una a una el mal uso del barón Sander, terminando así Philip por llegar al lugar y informar al prota con que el barón se había marchado en silencio. Además de tan solo haber llevado unas pocas ropas, siendo esto último algo que le dio a creer al prota el que éste pensaba volver nuevamente allí, mencionando el prota con que ahora que estaban siendo subestimados por él, era el mejor momento para darle un golpe del cual no pudiera recuperarse nunca, pensando para sí mismo el hecho de no poder permitirse el ver corriendo bastardos en su casa nuevamente, terminando por señalarle a sus soldados el que tuvieran un poco más de fe en que todo saldría bien. Siendo estas palabras tomadas al pie de la letra por Jack quien optaría por recorrer la mansión, aconsejando así el prota a estos el ir a descansar ya que el siguiente día los necesitaría más atentos que nunca, procediendo estos en marcharse del lugar mientras que Bernard y el prota se ponían manos a la obra, para acto seguido verse como al siguiente día tanto el prota como Bernard estarían entrenando, donde este último al no poder aguantar más el ritmo terminaría por perder, siendo halagado por el prota por sus recientes mejoras. Pensado para sí mismo el que no era nada normal que un mago de viento como él, pudiera realizar aquellos movimientos con la espada como si fuera un psíquico, terminando por salir de sus pensamientos y aclararle el hecho de que procederían con el entrenamiento físico, siendo notado varias presencias notadas en ese mismo instante por Bernard quien informaría al prota, respondiendo este con que aplazarían su entrenamiento para recibir la visita como era debido, procediendo este en pedirle a Bernard el que fuera por la información preparada el día de ayer, mientras que el prota se decía a sí mismo que ahora recibiría su recompensa por el trabajo de ayer, a lo que ahora con Jack se vería sorprendido por la cantidad de personas en el lugar, terminando por llegar el prota quien se pondría frente a frente con el barón Sander, notando el prota como inclusive había traído consigo soldados bastante competentes, preguntándose ahora Jack si es que acaso el prota había ideado alguna salida para ellos en tal situación. Mostrándose como por otra parte el barón Sander estaría sonriendo al ver que todo había salido a la perfección, pensando en que ahora que tenía de su parte a aquella multitud le sería fácil acabar con el prota, esperando tan solo el momento en el que el tercer hijo diera un paso en falso para el poder volver a ocupar su cargo, reprochándole al prota y a su gente el haber actuado tan imprudentemente en su contra, mostrándose así como a continuación el prota se adentraría entre la multitud. No haciéndose de esperar algunos halagos al prota por su físico en general, mientras que otros le reprochaban el hecho de haber destituido al varón de su cargo, para acto seguido verse al prota tomar la palabra al deducir que todos los presentes estaban por el asunto del varón Sander, siendo así como el ya nombrado confirmaría esto y avisaría al prota de tomar decisiones irresponsables, contestando el prota a esto con que era un alivio saber que el varón representaría a todos en el lugar, ya que después de todo estaba dispuesto a encontrar la verdad y al culpable de todo, replicando a esto el varón quien le echaría en cara a el que podría saber él, ya que después de todo los encargados de la mansión principal habían sido los que residían en la capital hace décadas, uniéndose en así todos al parlamento del varón y juzgando tanto al prota como al conde, ya que para ellos la familia principal estaba ignorando sus esfuerzos, pensando el prota con que para cada uno de estos reclamos tenía una respuesta. Aunque esto último tal vez le sería difícil, ya que después de todo había varias facciones entre la multitud que no podía tomar a la ligera, además de que en el lugar también se encontraban un grupo de una de las 5 familias más poderosas, estando cada uno de estos a la par de un caballero nivel intermedio o experto, terminando por dejar estos un poco aparte al dirigir su mirada hacia los caballeros de Randall, preguntándose del por qué el cuarto hijo del conde Randall estaba en un lugar como ese. Optando por dejar esto un poco de lado y ver quién en realidad había llamado su atención, señalando a como no solo un traidor dentro de su familia,
sino que además era quien se había puesto frente a todo cuando todo había acabado para ellos, presentando a este como el hijo de su bisabuelo y por ende ser su primo llamado Titus. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.